Hoy estaremos hablando, actualizando un poco sobre cómo va este proceso de negociaciones para llegar a la paz en Ucrania. Bueno, sí se supo que la conversación fue larga y prolongada. Traduciendo del idioma diplomático, dentro del propio poder ucraniano se están llevando batallas internas muy fuertes. ¿Cómo se están preparando elecciones en Ucrania? Lo que están haciendo es sacándose a una figura tóxica, pero las causas del problema todavía no se han resuelto. ¿Por qué La Habana quiere ingresar en los BRICS? ¿Qué creen en Rusia sobre lo que pasa en América Latina? No aceptó el plan de paz. Sobre lo que pasa. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares. Una coproducción de Cuba Debate y Sputnik que te acerca de primera mano la perspectiva cubana, rusa y multipolar sobre lo que pasa en el mundo. Sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de Moscú a La Habana, una colaboración entre Cuba Debate y Sputnik para acercarnos a los temas que están en agenda en los medios de prensa. Mi nombre es Claudia Fonseca, los saludo desde La Habana, y desde Moscú, Oleg Leonov Armas. Un saludo, Oleg. Un saludo, Claudia, un saludo a todos nuestros espectadores. Como siempre digo, estoy aquí desde Rusia, estoy un poco invernal hoy porque finalmente en Moscú, a mediados de diciembre, finalmente cayó nieve. Eso es para los que piensan que en Rusia siempre hay nieve y siempre hay frío. No, ahora a mediados de diciembre es que por primera vez en el año cae nieve. Así que estoy un poco abrigado, pero bueno, como siempre digo, estoy aquí desde la capital rusa para analizar con ustedes los temas que les sean de interés desde una perspectiva de cómo se ven desde Moscú, desde el Kremlin y desde Rusia en general. Hoy estaremos hablando, actualizando un poco sobre cómo va este proceso de negociaciones para llegar a la paz en Ucrania y también sobre el día del periodista ruso caído en combate, en su labor. Que me estés comentando por qué se celebra este día y bueno, algunos elementos interesantes sobre eso. Hagamos una pausa para enseguida comenzar. Con curiosidad, de Moscú a La Habana, rompiendo los clichés de la propaganda globalista. En estos días hemos estado viendo una serie de encuentros diplomáticos en Europa, también ahora en Alemania, respecto a las negociaciones del tema ucraniano, o sea, el conflicto en Ucrania. Yo quiero que me comentes un poco cómo se ve desde Moscú esta agitación diplomática y qué se espera, ¿no?, de estos encuentros encaminados a llegar al fin del conflicto. Bueno, por supuesto que desde acá, desde Moscú y de Rusia en general, estamos muy atentos a todas aquellas conversaciones que se refieren, ¿no?, al tema ucraniano, porque si recordamos también en uno de los podcasts anteriores hablamos de que la delegación estadounidense, dirigida por el representante especial del presidente estadounidense Steve Witkoff, había visitado Moscú acompañado del yerno de Trump, no nada más y nada menos, Jared Kushner, quienes visitaron Moscú de una forma un poco extraoficial, ¿no? Pero desde aquel encuentro no se había filtrado mucha información, no se sabía mucho de qué habían tratado, pero sí se supo que la conversación fue larga y prolongada e incluso el presidente ruso participó en persona. Es decir, que lo que estamos siendo testigos es de un proceso muy intenso de negociación. Ahora, negociaciones similares están teniendo lugar con los mismos representantes de Estados Unidos, pero con la parte ucraniana, en la que el presidente Zelensky también en persona está participando en esas conversaciones. Además, son conversaciones que ya llevan 2 días, porque se iniciaron el domingo y ahora el lunes, estamos grabando el programa el lunes, ¿no?, para los que nos vean entiendan el contexto, está teniendo lugar el segundo día de esas conversaciones y está por ver a ver en qué va a quedar. Todavía no se ha filtrado mucho, aunque el propio Steve Witkoff ya ha publicado en sus redes sociales que las conversaciones han sido muy fructíferas y se han alcanzado un gran avance. Traduciendo del idioma diplomático, conociendo la posición de Estados Unidos, que en mucho repite la posición de Rusia respecto a este conflicto y las causas que lo causaron y cómo debe ser terminado, yo traduciría las palabras de Witkoff como que estamos convenciendo a la parte ucraniana de que por fin tiene que sentarse en la mesa de negociaciones y aceptar todas las condiciones de Rusia en la mesa de negociaciones. Y aquí desde Rusia estamos, porque seguimos muy cerca de esto, bueno, porque nos incumbe, ¿no?, el tema del conflicto, pero además queremos ver, aquí estamos muy atentos, hasta dónde llegará la parte ucraniana en ceder, ¿no?, ante las condiciones de Rusia para terminar el conflicto. Hace poco, un par de horas justamente antes de sentarme acá contigo a grabar el podcast, veía la declaración del representante del Kremlin, ¿no?, del portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, quien decía que la no adhesión de Ucrania en la OTAN es uno de los puntos clave de las condiciones rusas para terminar el conflicto y que además de eso debe ser no solamente prometida en palabras, debe ser puesta bajo un documento, ¿no?, con firmas de los representantes ucranianos.
Desde Ucrania no hemos visto mucha información en qué parte han cedido, hemos visto información bastante contradictoria. Por ejemplo, uno de los asesores de la oficina presidencial ucraniana había publicado en una revista estadounidense que Ucrania estaba de acuerdo con ceder el territorio que Rusia, del Donbass, ¿no?, que Rusia exige que se ceda, como que parte, que ahora Rusia considera parte de su territorio íntegro. Pero la misma semana pasada también salió un comunicado especial de la presidencia ucraniana diciendo de que no, de que eso no era así. O sea, ¿a qué nos informa todo esto? ¿Qué nos dice todo esto? Que ni en el propio Kiev están de acuerdo entre sí, entre las condiciones que van a aceptar o que no. En estos momentos, esos son como indicios, ¿no?, de que en estos momentos, dentro del propio poder ucraniano, se están llevando batallas internas muy fuertes por en qué pueden ceder, en qué no, y se están elaborando diferentes estrategias para responder a las propuestas de Estados Unidos y las propuestas rusas en sí. O sea que todavía está mucho por ver por delante, y yo creo que lo más interesante de todo está por delante. Bueno, y nosotros seguiremos dándole continuidad, ¿no?, a este tema, y aquí estaremos para contar cómo se ve todo eso desde Rusia. Sí, precisamente uno de esas filtraciones que a nivel de medios se estaban manejando era que la parte ucraniana, específicamente Zelensky, había dicho que está dispuesto a alejarse o sea, de esa exigencia que desde el inicio le hacen desde Moscú, alejarse de la OTAN, o sea, de no querer incorporarse a la OTAN, y que estaba pensando en eso, valorando eso a cambio de la garantía de seguridad. Yo te pregunto entonces, ¿ha cambiado de alguna manera la postura rusa, o sea, esas condiciones que ha establecido o esas aspiraciones que se han planteado para llegar al fin del conflicto, o se mantienen las mismas? Bueno, básicamente se mantienen las mismas siempre. Rusia nunca ha cambiado de sus posiciones, pero respecto a lo que tú dices, respecto a las garantías, acá en Moscú yo veo muy difícil que acepten eso, porque básicamente, incluso si Ucrania no es miembro pleno de la OTAN, pero a Ucrania, ¿no?, se expande el famoso artículo 5 de la OTAN, que dice que cualquier ataque a cualquier miembro de la OTAN incumbe a todos los miembros de la OTAN. Entonces, para Rusia eso sería básicamente como el ingreso de Ucrania en la OTAN en sí. Y eso para Rusia es intolerable, básicamente. Y aquí me gustaría repetir un poco, expandiendo el tema anterior, que también se ha hablado mucho, pero siempre yo lo repito para que la gente no se les olvide, que las condiciones rusas son básicamente bastante simples, son pocas en realidad, condiciones macro, ¿no?, pero ya en lo mínimo, en los detalles sí se pueden variar. Es el retiro de las tropas ucranianas de las zonas que Rusia considera territorios suyos ahora, que por referéndum pasaron a ser parte de Rusia, la no ingresión de Ucrania en la OTAN y la desnazificación y desmilitarización de Ucrania. O sea, que Ucrania deje de poder tener cualquier capacidad de atacar o de ser un peligro militar para Rusia, porque Ucrania es uno de los países con los que Rusia tiene mayor cantidad en kilómetros, ¿no?, de frontera, y para Rusia es totalmente intolerable que un país tan poblado y tan grande como Ucrania, que además históricamente la mayor parte de Ucrania siempre ha sido territorio íntegro de Rusia, o sea, no hubo nunca una separación entre Ucrania y Rusia, esos son territorios rusos, y que ahora pasa a ser parte de la OTAN, para Rusia eso es intolerable. Y yo creo en todas esas condiciones, un poco resumiendo tu pregunta, ¿no?, todas esas condiciones de Rusia siempre han estado en la mesa desde el día 1 de que Rusia se involucró en el conflicto ucraniano. Eso no es un secreto para nadie. Precisamente esas eran las condiciones que Rusia había planteado en las famosas conversaciones de Estambul, justamente meses después de haber iniciado la operación. Después, en la segunda parte de las conversaciones de Estambul, también se pusieron en la mesa esas mismas condiciones. O sea, que lo que estamos viendo es que Ucrania de alguna manera entiende ya que no va a ganar, que no va a vencer este conflicto, y que la única forma es ceder ante las condiciones rusas, pero el poder actual ucraniano no puede hacerlo de forma directa. Entonces están tanteando, buscando por aquí y por allá, a ver cómo pueden de alguna manera enmarañar, ¿no?, ese documento que ellos tienen que firmar sí o sí, para quedar bien, primero con su propia población, después segundo con sus patrocinadores, porque conocemos también que, bueno, que las élites globalistas, tanto en Estados Unidos como en Europa, han invertido millones de dólares en Ucrania, y ellos de alguna manera u otra quieren recuperar ese dinero. Y aquí podemos pasar al tema de la confiscación de los activos rusos en Europa, que es lo que se está haciendo ahora. Están de alguna manera tratando de ver cómo recuperan ese dinero, al menos por esa vía, que también hemos hablado una cantidad de veces en este podcast sobre eso. Y bueno, y resumiendo, pues eso, que las condiciones rusas están en la mesa, son bastante bien conocidas, y la posición rusa es que hay que ir hasta el final sobre eso, que nunca no va a ceder a ninguna otra condición preliminar, no se va a quedar en caminos a medios, ¿no?, para eso. Porque también, como lo ha dicho Peskov, el mismo representante del Kremlin, que cualquier secesión que Rusia haga en esas condiciones suyas
va a ser una derrota para Rusia, porque ese plan que Rusia expuso es el plan mínimo para el que está de acuerdo Rusia. Es un plan mínimo, incluso no es una victoria para Rusia. O sea, que en Rusia no consideraríamos, si se cumplen todas esas condiciones del plan ruso, nosotros no lo consideraríamos como una victoria final. Es el plan mínimo para asegurar que no vamos a ser derrotados. Y yo creo que esto que te acabo de decir, es precisamente lo que entendió finalmente la actual administración Trump, y por eso es que ella primero acepta el plan ruso, básicamente le pone a Kiev el plan ruso en la mesa, le cambia de título, ¿no? Le pone, bueno, plan estadounidense, pero básicamente el documento repite en el 90% las condiciones de Rusia. Y como la administración actual de Trump entiende eso, que no va a haber victoria rusa final, porque la victoria rusa final sería, bueno, que la OTAN y el bloque globalista en general dejara de existir y dejara de ser una amenaza para Rusia. Que para Rusia esta batalla es una batalla existencial, básicamente, contra la amenaza que supone la OTAN. O sea que lo que Rusia está logrando con esta operación todo es poner un freno a la OTAN, pero no derrotarla finalmente. Entonces, como la administración Trump entiende eso, por eso es que nosotros acá consideramos, yo personalmente y en Rusia también lo entendemos bastante bien, es que la administración Trump de ahora apoyó ese plan porque entiende que ese plan ruso no supone la derrota de la OTAN. La OTAN va a seguir existiendo. Lo que supone, bueno, quizás alguna derrota para Ucrania en particular, pero, bueno, perdimos esta batalla, para ellos lo ven así, no, bueno, perdimos esta batalla, pero la guerra no ha sido perdida, la guerra va a continuar y aquí en Rusia lo tenemos bastante claro. Incluso si se logra la paz en Ucrania, bajo las condiciones rusas, esto va a ser solamente una batalla, de todo un combate prolongado que nosotros tenemos por delante y que lamentablemente vamos a tener que seguir llevando a cabo, porque como ya también hemos dicho acá en este podcast bastantes veces, cuando Rusia, antes de iniciar la operación militar especial en Ucrania, planteó ante la OTAN y ante Estados Unidos en diciembre de 2021 documentos sobre la seguridad, ¿no? y la paz a nivel global y a nivel europeo en particular, esos documentos fueron negados por la entonces administración Biden. Fueron rechazados, ignorados básicamente. O sea que el bloque globalista en sí, en la OTAN, que ahora tiene el poder en Europa en particular, no va a ceder ante las condiciones, no va a ceder, no va a ser derrotado y va a seguir tratando de alguna manera u otra derrotar a Rusia. Si no es por Ucrania, va a ser por otro frente. Y aquí en Rusia lo tenemos bastante claro. Sí, una gran batalla, como tú mencionabas, que también en el ámbito diplomático va a tener que estar enfrentando Rusia en un largo plazo. Me llama la atención que también a la par que están saliendo las noticias de estas negociaciones de paz, se está hablando de cómo se están preparando elecciones en Ucrania. Y yo creo que sobre eso me comentes un poco, ya hemos hablado en este podcast sobre todos los escándalos de corrupción que ahí están sucediendo, que vinculan específicamente la figura de Zelensky, pero bueno, esta nueva noticia o que ha salido en estos días de que se están preparando como tal las elecciones, sobre eso que me aumentas un poco. Bueno, desde Rusia también vemos con bastante escepticismo cualquier resultado de esas elecciones, porque lamentablemente quien manda hoy en Ucrania no es tanto Zelensky, no es tanto la figura de Zelensky, sino, como ya viene dicho muchas veces también aquí, es un grupo de poder de personas con ideología ultranacionalista, neonazi, que ponen a Zelensky como una figura, ¿no? como un títere, para que dé la cara ante el mundo, pero detrás de él hay todo grupos de poder nacionalistas muy antirrusos. Entonces, simplemente esas personas no van a permitir que ningún candidato que tenga alguna ideología prorrusa, por ejemplo, vaya a elecciones de por sí. Con solo decir que bueno, el Partido Comunista de Ucrania ha sido cancelado, no que la propia Ucrania, no el Partido Socialista y tal. Entonces lo que va a pasar es que van a cambiar la figura de Zelensky, pero el grupo de poder ese, que está el lobby de poder que está detrás de lo que está mandando realmente en Ucrania hoy día, va a seguir en el poder. Entonces lo que van a hacer es, por lo menos así como se ve de Rusia, y lo dijo también la vocera de la Cancillería rusa, ¿no? María Zakharova, que lo que están haciendo es sacándose a una figura tóxica del camino, van a poner a otro títere en su lugar para poder seguir con esa campaña antirrusa. Porque, bueno, como ya bien has dicho, Zelensky siempre ha estado involucrado o el entorno de Zelensky ha estado involucrado en numerosos escándalos de corrupción que nunca han sido un secreto. Para los ucranianos nunca han sido un secreto porque yo sigo la prensa ucraniana, sigo muchos blogueros, ¿no? ucranianos, y ellos siempre lo han delatado. Lo que pasa es que ahora de repente sale en la prensa occidental por presiones desde Estados Unidos. También en el podcast anterior hicimos énfasis en que la Oficina Anticorrupción de Ucrania está siendo financiada por Washington,
Entonces ellos básicamente hacen lo que Washington diga que tienen que hacer, y que ahora de repente, más de 5 años después de que Zelensky está en el poder, salgan todos esos documentos, salgan todos esos escándalos, no es nada más y nada menos que una campaña desde Washington para presionar a Zelensky para que saque el poder y salga del poder y poner a otra figura en su lugar y ya. Además, también, como también hemos mencionado muchas veces acá, hay que tener en cuenta que la actual administración de Estados Unidos quiere un poco deshacerse, ¿no? De desenlazarse con los problemas europeos, e incluso se han hablado, se han filtrado en diferentes medios también y diferentes comentarios de diferentes funcionarios de Estados Unidos que están tanteando de alguna forma u otra salirse de la OTAN. No creo que esto vaya a suceder, pero el propio hecho de que esa información esté saliendo en la prensa y se esté dialogando, incluso en el Congreso de Estados Unidos se esté hablando de eso, yo lo veo como una forma de presión, ¿no? Para referente a Europa, de que bueno, ustedes tienen que resolverse sus problemas por sí solos, porque nosotros no vamos a estar resolviendo los problemas europeos. ¿Por qué? Porque la actual administración estadounidense quiere desenfocarse de Europa, de los problemas europeos, para enfocarse más en los problemas de Asia-Pacífico, ¿no? Y contrarrestar específicamente a China, que es lo que estamos viendo. Entonces, resumiendo, ¿no? A lo que dijo aquí, si de repente las élites actuales de Estados Unidos se deshacen, ¿no? De Europa y de los problemas europeos para enfocarse en China, entonces el tema ucraniano va a quedar plenamente en manos europeas. Y lamentablemente las élites que mandan en Europa son élites globalistas muy antirrusas. Y yo creo que para Rusia eso sería un peor desenlace de lo que tenemos ahora incluso. Por eso es que Rusia está insistiendo en que todas las exigencias rusas deben ser firmadas en papel, planteadas, ¿no? Y acordadas en papel, en documentos estratégicos entre Rusia y la OTAN, entre Rusia y la Unión Europea, entre Rusia y Estados Unidos, para que después, en un futuro, cuando las élites de alguna manera decidan deshacerse de esos documentos y reiniciar, ¿no? Su campaña antirrusa, para que quede bien para el resto del mundo quién es el que realmente violó, ¿no? Todos sus acuerdos, todas sus palabras. Porque Rusia, y aquí me gustaría también subrayar esta parte, Rusia ha aprendido bien en su historia de que los acuerdos así en palabras y dándose las manos con la parte occidental, ¿no? Y con Washington no sirve de nada, porque a Rusia le prometieron que la OTAN no iba a expandirse para las fronteras de aquella época, ¿no? De la época soviética, que la OTAN no iba a expandirse hacia las fronteras soviéticas, y es lo que pasó y es lo que estamos viendo, y es la causa inicial del conflicto ahora en Ucrania, y eso también Peskov lo dijo hace un par de horas claramente. Nosotros estamos resolviendo el problema ucraniano, pero las causas del problema todavía no se han resuelto. Y como ya también, volviendo a la primera parte de mi respuesta, no creo que incluso cuando Ucrania ceda, ¿no? Ante todas las condiciones rusas, ese problema se vaya a resolver. Por eso nosotros estamos bien claros que, bueno, ahora curamos la enfermedad, pero no su causa. Todavía nos queda por delante tener que curar su causa. Sí, es un tema sobre el que seguramente volveremos a estar hablando, actualizando cómo va este proceso de negociaciones, que además es uno de los temas que más salen en los comentarios de nuestros lectores y nuestros usuarios, que son de los temas que más interés despierta, ¿no? Acá en nuestro podcast. Entonces, hagamos una pausa y volveremos a hablar sobre este tema. De Moscú a La Habana. Sigue de cerca la visión del nuevo mundo multipolar. Este 15 de diciembre se conmemora el Día del Periodista Caído el periodista ruso caído en combate. Yo quiero que me comentes un poco por qué se conmemora este día, y bueno, que me lo pongas en contexto un poco en medio de esta operación militar especial que está llevando Rusia en Ucrania, que me comentes un poco cómo ha sido la situación del periodismo allí en terreno. Uno de los cambios más grandes que hemos visto en este conflicto en Ucrania, además de los cambios tácticos, ¿no? En el campo de batalla, con la aparición de drones, con la aparición de inteligencia artificial en el campo de batalla, que está cambiando la forma propia de llevar la guerra, uno de los mayores cambios es que también los periodistas y los comunicadores en general se han vuelto objetivo número uno en el campo de batalla, ¿no? En la línea de combate. Si antes un periodista, con ponerse un chaleco azul que decía prensa, de alguna forma u otra estaba protegido, ¿no? O sea, los militares sabían que no podían dispararle a los no combatientes, porque después iban a ser llevados al tribunal por crímenes de guerra. Entonces eso más o menos los contenía. Aunque los periodistas siempre han sido víctimas de diferentes conflictos, porque eso nunca se puede evitar, pero al menos bajaba un poco la intensidad, ¿no? de la agresión y de la violencia contra los periodistas. Pero uno de los mayores cambios que trajo este conflicto precisamente es que los periodistas se han vuelto objetivo número uno, porque
el campo informativo es un frente más de batalla. Sabemos también incluso que en los documentos doctrinales de la OTAN ellos llevan diferentes campos, ellos marcan, ¿no?, diferentes campos de batalla en los que se realiza el combate, que vendría siendo tierra, aire, mar, son los tres estados, los tres frentes convencionales, pero además el ciberespacio, el espacio exterior, ¿no?, el cosmos, y el espacio cognitivo, como le llamamos, que también hablamos de eso en uno de los podcasts anteriores. Entonces, este espacio cognitivo, ¿quiénes son los combatientes de ese frente? Pues precisamente los periodistas y los comunicadores. Estados Unidos, en sus documentos doctrinales, la OTAN en sus documentos doctrinales, marca el espacio de la información como uno de los campos de batalla. ¿Y por qué digo que ahora de repente en Ucrania los periodistas se volvieron objetivo número uno? Porque hemos visto que desde el principio de la operación más de 30 periodistas rusos, solo rusos, han muerto en campo de batalla por golpes directos. O sea, no es que estuvieron en un lugar equivocado en el momento equivocado, no. Es que contra ellos se realizaban ataques específicos. Y muchos periodistas de nuestra agencia propia también han fallecido en eso, e incluso a mí me entristece decir, ¿no?, que una de mis compañeras, Ana Prakofieva, está entre esos 30 fallecidos. Es una compañera mía que incluso estuvo sentado al lado mío de la mesa. O sea, yo trabajaba con ella al lado. Ella era mi vecina, ¿no?, de puesto de trabajo. Y con el inicio de la operación especial, ella se propuso como voluntaria. Ella decidió ir al frente. Se contactó con una televisora, ¿no?, una agencia de televisión acá rusa muy importante, el Canal 1, y el nombre de ese canal fue a informar al frente de batalla. Y ella murió precisamente este año, en primavera de este año, por una mina, ¿no? Su auto iba por el frente de batalla y pisaron una mina y falleció. Entonces, cuando eso te toca a ti personalmente, porque es una persona que tú conocías, con la que trabajaste juntos, con la que hacías chistes, iban juntos a tomar café, qué sé yo, porque éramos compañeros de trabajo, ¿no? Eso claro que afecta a uno bastante fuerte y lamentablemente, como ya digo, estos son daños que no se pueden evitar hoy día y cada periodista que va al frente eso lo tiene bastante claro. Cuando viajé a Venezuela, uno de mis compañeros que viajó conmigo también era un periodista, era un corresponsal de guerra precisamente, y él me hacía las historias de cómo salían de diferentes situaciones, de diferentes bombardeos, porque ellos, cuando de repente la inteligencia ucraniana o algo no entiende que por ahí hay un comunicador ruso en alguna zona, empiezan a darle caza especial mediante los drones, ¿no?, para buscándolos y para atacarlos, a ellos en particularmente. Y entonces él me hacía los cuentos de cómo salía ileso, ¿no?, de diferentes ataques. Y la verdad que hay que tener mucho valor para ir al frente, no solo a combatir, ¿no?, porque bueno, si tú estás protegido con una escopeta o algo, tú vas a combatir y tienes claro de que vas a combatir y al menos puedes defenderte. Pero un periodista, ¿cómo puede defenderse? Incluso con chalecos o cascos, lo que haga, hoy día con drones te van a alcanzar. Y bueno, un poco resumiendo la primera parte, ¿no?, de mi respuesta, de que lamentablemente hoy los periodistas son objetivo número uno en el campo de batalla. ¿Por qué sucede esto? Porque la guerra, el combate, se ha perdido el contacto directo, ¿no?, entre los soldados. Antes los soldados se veían directamente y combatían unos con unos. Hoy día un combatiente puede estar a cientos de kilómetros del frente manejando un dron y él no tiene ese contacto visual con la persona. Entonces es un poco como que desenlaza, ¿no?, esa parte humana del conflicto, la desenlaza, y para un operador de drones es una persona que está en el campo de batalla simplemente un objetivo, no es una persona. Y por eso también no son civiles, ¿no? También la vida de los civiles lamentablemente también pierde importancia en todos esos conflictos. Y bueno, por eso se conmemora esta fecha acá en Rusia, para recordar a todos los comunicadores, porque han sido bastantes los que han aparecido en todos estos años de conflicto, como ya dije, más de 30, aunque, y me gustaría también aquí subrayar algo bueno, curioso, pero tristemente curioso, ¿no? Es que este día, el 15 de diciembre, se presentó en el 1991 por la Unión de Periodistas de Rusia, para conmemorar los periodistas caídos en combate. Es muy interesante y muy triste a la vez, y es cierto, como tú bien decías, los periodistas y comunicadores en general se han convertido en ese objetivo, ese blanco de esta guerra de narrativas sobre la que hemos estado siempre hablando en este podcast, ¿no? Cuando no me conviene que me reportes exactamente lo que está sucediendo. Lo vemos en Gaza, por ejemplo. ¿Cuántos periodistas no han muerto también en Gaza?
directamente por balas israelíes. Se están reportando lo que está sucediendo ahí, los horrores que han sucedido ahí, bueno, han muerto en el campo de batalla. Lo mismo sucede en otros conflictos y ha sucedido en disímiles conflictos a lo largo de la historia, y es muy lamentable, la verdad. En la prensa hemos visto también que Europa está como un poco disgustada, ¿no?, con este plan de paz que está promoviendo el presidente Donald Trump con respecto a Ucrania. ¿Qué sucede realmente al respecto? ¿Qué me puedes comentar sobre eso? Bueno, sí, como también hemos hablado varias veces aquí en este podcast, en Europa hoy día se está llevando una batalla entre las élites occidentales, pero soberanistas, como le llamamos, ¿no?, así más reservadas, como vendría siendo la administración actual de Donald Trump, y las élites globalistas que tienen controlada Europa. Y entonces estamos viendo como una batalla interna entre esas dos élites por un plan de paz precisamente para Ucrania, porque Europa hoy día sigue aferrada a la idea de que pueden derrotar a Rusia de alguna forma u otra. Mientras que, como también dije, ¿no?, en la parte anterior, la actual administración de Estados Unidos se ha dado cuenta que incluso si ceden a las condiciones rusas, eso no va a suponer una victoria rusa en el conflicto a largo plazo. Simplemente va a ser como dar un paso hacia atrás para después intentar hacer dos más adelante. Entonces estamos viendo cómo ahora entre las élites estadounidenses y las élites europeas se está llevando un tiro de afloja, y todo esto vendría siendo parte de un sistema en el que hay diferentes contrapesos, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo Estados Unidos y Bruselas se pongan de acuerdo en un futuro plan de paz, va a depender mucho de si se llega finalmente a la paz en Ucrania o va a ser simplemente un conflicto en pausa que después va a ser continuado. Y es lo que Rusia quiere evitar. Por eso también, como ya he dicho muchas veces acá, Rusia quiere que todos los documentos sean de la paz, ¿no?, sobre la solución del conflicto, sean puestos sobre la mesa y sean firmados por diferentes representantes de Ucrania, si hace falta de Estados Unidos, de Europa o de la OTAN. Entonces, un detalle curioso que me gustaría también aquí destacar es que hoy se supo que en esas conversaciones que están llevando los representantes de Estados Unidos y de Ucrania en Berlín, precisamente hoy, bueno, una de las figuras que participó en esas conversaciones, que usualmente no participa en este tipo de conversaciones diplomáticas, es el comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, el general Alexis Grinkevich. ¿Qué significa esto? ¿Qué señal nos da a nosotros acá desde Moscú? De que al parecer Ucrania no está de acuerdo con que está perdiendo en el campo de batalla. De esto podríamos hablar mucho. Rusia últimamente, sobre todo en los últimos meses, ha liberado mucho territorio y ha ocupado muchas ciudades ya importantes, ¿no? Ha liberado muchas ciudades importantes de lo que Rusia considera su propio territorio. Pero Ucrania hasta el final niega que esté perdiendo la guerra en el campo de batalla, y que hayan invitado a una figura militar, nada más y nada menos que el comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, para esas conversaciones, y que además estuvo sentado, porque Witkoff publicó una fotografía, ¿no?, de aquella reunión, y esa figura estaba sentada del lado estadounidense de la mesa. Significa que al parecer le trajeron a un especialista militar de alto rango, quien puso sobre la mesa cuáles son las realidades en el campo de batalla, para que Zelensky no tenga la ilusión de que puede vencer en el campo de batalla. Eso es una ilusión que todavía en Ucrania tienen. En Europa ya hay voces que dicen que no va a suceder, Ucrania no va a poder vencer a Rusia en el campo de batalla, pero en Estados Unidos ya lo tienen bastante claro. Entonces lo que estamos viendo es que lamentablemente Ucrania sigue aferrada a continuar el conflicto porque siente el apoyo de las élites globalistas europeas y que lo financian, ¿no?, y que le van a seguir dando armamento para que continúe el conflicto. Pero en Estados Unidos ya tienen claro que eso no va a suceder y están presionando ya no solamente por la vía diplomática, sino por la vía militar también a Kiev para que sus representantes finalmente se sienten en la mesa de negociaciones y pongan ya punto final en el documento de este conflicto. De Moscú a La Habana. Sigue de cerca la visión del nuevo mundo multipolar. Esto ha sido todo por hoy en nuestro podcast de Moscú a La Habana. Como siempre digo, una colaboración a dos manos entre Cuba Debate y Sputnik para analizar los temas que están en agenda en los medios de prensa, que son de nuestro interés y su interés, por supuesto. Yo les reitero mi saludo y los invito a que visiten nuestros perfiles en redes sociales y nos dejen sus comentarios sobre los temas que hemos estado abordando, los temas que son de interés para ustedes, y bueno, nos volveremos a encontrar. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares. Una coproducción de Cuba Debate y Sputnik para que tengas una perspectiva más amplia de las noticias que llegan desde todo el planeta.